Rusia apunta directamente a las ciudades ucranianas de Kiev y Odesa como el próximo golpe contundente en la operación militar que ya completa 3 años. Un exoficial de la CIA, Larry Johnson, predijo que las tropas rusas ocuparían estas dos ciudades. Estas palabras fueron parcialmente confirmadas, incluso por un general norteamericano retirado. Este sería un final simbólico para esta operación militar especial. Las dos ciudades, en definitiva, son el último bastión de Ucrania para que ésta caiga definitivamente. Vamos a ver la nota que a continuación vamos a analizar. Rusos van por Kiev y Odesa. Ocuparán estos territorios. Así lo ha asegurado un exoficial de la CIA. ¿Es una fantasía? ¿O en verdad tienen coherencia lo dicho por Larry Johnson, el personaje de esta historia? Según el analista, la caída de estas dos ciudades que representan el corazón de Ucrania no es solo una posibilidad, sino un destino casi inevitable en el curso del conflicto. Las fuerzas rusas, a pesar de las declaraciones de resistencia de Zelensky, parecen estar en una posición cada vez más favorable. Johnson, conocido por su experiencia, inteligencia y por haber anticipado movimientos geopolíticos clave en el pasado, se ha alineado con una visión cada vez más respaldada por expertos de Occidente. La ocupación de Odesa y Kiev cambiaría por completo el balance de poder, no solo en Ucrania, sino en toda la región. Bueno, Margarita, creo que es lo que viene y que todos estamos esperando, tal vez. Es complicado. A ver, el exoficial de la CIA, Larry Johnson, efectivamente predijo que Rusia ocupará Kiev y Odesa, ciudades que sabemos que son clave en Ucrania, como un desenlace inevitable del conflicto. Según Johnson, esas son ciudades que tienen una importancia estratégica y que su caída alteraría el equilibrio de poder en la región. Odesa en particular, que es crucial por su acceso al Mar Negro y su conexión con Moldavia, lo que fortalecería la posición militar y económica de Rusia. A pesar de la resistencia ucraniana, estos analistas como Johnson y el general retirado, que es el que reafirma lo que predice Johnson, me refiero a Wesley Clark, consideran que la presión sobre Ucrania es lo que podría llevar a la pérdida de más territorios, intensificando la crisis que está atravesando ahora. Pero la pregunta es, ¿van realmente los rusos por Kiev y por Odesa? ¿O son simples presunciones, conjeturas o cálculos de analistas que, si bien han hecho predicciones bastante acertadas en otro momento, pero someten el asunto a su prisma individual? La verdad, no tenemos una bola mágica para saberlo. Son negociaciones que conduce Estados Unidos para buscar una paz duradera entre Rusia y Ucrania. Y yo creo que sobre la base de esas negociaciones es que está Rusia enfocado. Y en ese contexto, lo que nos dice es que ya hay una localidad de la ciudad de Kursk que volvió a manos de los rusos gracias a la colaboración de los soldados norcoreanos, a los que Putin incluso agradeció porque ese empuje fue decisivo para desalojar a los ucranianos de esa ciudad rusa que osaron ocupar el año pasado y que donde han cometido horrores contra civiles y demás. A esto hay que agregarle la iniciativa reciente de Putin de declarar el alto el fuego durante las celebraciones del 80 aniversario del Día de la Victoria, que va a ser del 7 al 11 de mayo. En esos días no habrá intercambio de armas, basándose en consideraciones humanitarias, pero al mismo tiempo él aclara que en caso de violaciones del alto el fuego por la parte ucraniana, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa van a responder de manera adecuada y eficaz. Al mismo tiempo, Rusia, ¿qué hace? Bueno, reitera su disposición
de mantener las negociaciones de paz sin condiciones previas. Y aquí me voy a detener un segundo, con el fin de que de eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana y mantener una cooperación constructiva con los socios internacionales. ¿Qué significa, Ivette, la declaración del Kremlin sobre su disposición a negociar la paz con Ucrania sin condiciones previas? Bueno, nada más claro que es Rusia estaría abierta a iniciar conversaciones sin exigir requisitos iniciales. Eso de que dame este territorio y yo me siento a hablar, no. No hay concesiones territoriales o compromisos políticos por parte de Ucrania tampoco. Esto podría ser interpretado como un gesto para facilitar el diálogo y reducir las tensiones que son muy fuertes. Ahora bien, Ivette, lo que estamos analizando en esta ocasión son esas declaraciones de dos exoficiales estadounidenses que tienen una visión muy amplia sobre las pretensiones de Rusia de quedarse con más territorio de los que se viene hablando, que incluso por el presidente Putin, que ya sabemos cuáles son. Y de eso les voy a hablar en el segmento posterior. Adelante. No te escucho, Ivette. En este momento nos encontramos en un escenario de expectativa, por supuesto, tenente pues también a la incertidumbre, porque de todas maneras estamos hablando de unos diálogos que no han llegado. Mira lo curioso, en el funeral del Papa Francisco, Zelensky se reunió con Trump, o sea, fue una escena de lo más grotesco en medio del funeral de un hombre que habló y que permanentemente habló de paz y los instó a ambos a acabar con este conflicto y se reunieron en un salón estos dos de una manera que yo la verdad no entendí porque no era el escenario, no era el momento y Trump juega todo el tiempo. Por un lado está diciendo que está hablando con Putin y que posiblemente llegue a una negociación, luego dice que no, porque recientemente dijo que no, que tal vez no estuviera dispuesto, y se reúne con Zelensky y no sabemos qué hubo ahí en el medio de esa reunión, pero finalmente dijo que había cosas muy positivas. Tú sabes, todo lo que arma Donald Trump alrededor de esto. Ya lo había hecho con China, ¿no? Diciendo que él había hablado con el gobierno chino, con Xi, y que todo estaba ya bien y China tuvieron que salir a desmentir semejante cosa. Entonces uno ya no sabe qué creer. Ahora bien, que dos exmilitares, uno exagente de la CIA, diga que Rusia va por Kiev y por Odessa, pues nos dice mucho en la medida que ellos ya conocen cómo es la mecánica tradicionalmente, ¿no? De cómo se dan estos movimientos. Odessa ha sido blanco de ataques fuertes, tanto de un lado como del otro, y Odessa es un punto crítico, neurálgico, porque es un puerto en el Mar Negro que permite la llegada de buques, no tanto de suministros, de alimentos como de armamento. Y ese es uno de los fuertes, de los argumentos fuertes, porque se supone que allí, por ejemplo, la OTAN estaba entregando este tipo de suministros, armamento, municiones, como contrabando, ¿no? Para entrar a Ucrania. Entonces, Odessa, por supuesto, es una de las ciudades críticas allí. Y Kiev, pues ni hablar, porque Kiev, pues es la capital de Ucrania, nada más y nada menos, y Kiev, pues sería como la joya de la corona. Odessa, pues por ser el puerto, Kiev por ser la capital. Se sigue hablando de Crimea, pero Crimea se anexó voluntariamente a Rusia, Margarita, y no lo han querido reconocer. Mira cómo es la vida. Ellos hicieron todo un proceso con Rusia en su momento y todavía no lo quieren reconocer, pero entonces Ucrania bombardea a Crimea, que es su propia gente, ¿no? Lo ha hecho todo el tiempo.
No solamente ha atacado a Kursk y ha hecho una cantidad de barbaridades, como tú ya lo habías mencionado, y se habla también, digamos, echándole la culpa a Putin con todo esto, cuando realmente tiene otro origen que se ha venido confirmando con el paso del tiempo y que le han venido dando la razón, ¿no? Antes se quejaban, ¿no? Que Putin, que cómo se le ha ocurrido hacer esa incursión militar y que era el colmo, que era un guerrerista. Y mira que durante este tiempo ya se han venido dando cuenta de cómo son las cosas y se han destapado otras uh, que, que hacen que la cosa no sea tan fácil a la hora de negociar. Rusia tiene muchas condiciones que poner, claro. Tú dices, y lo has mencionado recientemente, es posible que se dé de una manera como un gesto de buena voluntad, pero es que ellos han sido bastante golpeados de otras maneras y tendrían que negociar de una manera muy diferente a como nosotros pensamos, ¿no? Bien, pero tengamos en cuenta de que estos dos analistas que son ex militares retirados del ejército de Estados Unidos emiten sus opiniones, hacen sus cálculos sobre base de su experiencia, pero conjeturan, porque no es la voz oficial del Kremlin la que está hablando. Lo que ha dicho Putin y ha establecido hasta ahora por los medios masivos a nivel mundial es que, porque no hay registro de que haya cambiado de opinión ni de idea, es que la condición para asegurar la paz con Ucrania es el reconocimiento internacional de varias regiones de Rusia consideradas anexadas, que son Crimea, Sebastopol, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Además, el Kremlin exige que Ucrania adopte una postura de neutralidad y que renuncie a alianzas militares con la OTAN, porque precisamente por ese acercamiento malévolo que ha tenido Zelensky con la OTAN es que ha puesto en peligro la integridad de la potencia rusa ahí en las fronteras. Y además que derogue leyes que según Moscú discriminan la cultura y la lengua rusa. Pero hasta el presente, repito, Ivette, no hay datos oficiales de que Moscú vaya por Kiev, que es, por supuesto, como bien tú explicaste, la capital de Ucrania, y si fuera así, iría ya por todo el país, porque tomar la capital ya es tomar Ucrania completo. Además, por el puerto de Odessa, que se considera la perla del Mar Negro, fíjate que tiene una capacidad de tráfico anual de 40 millones de toneladas dividida entre carga seca y líquida. Y esa ubicación estratégica que tiene en la costa occidental de la bahía de Odessa la convierte en centro clave para el comercio global con acceso directo a redes ferroviarias que facilitan el transporte terrestre. Pero los altos dirigentes del gobierno ruso han señalado en varias ocasiones la importancia estratégica de Kiev y de Odessa. Eso es lo que llama la atención, fíjate, en el conflicto con Ucrania. Y además nosotros hemos seguido paso a paso todos los ataques y los combates que se han dado ahí en los alrededores de Odessa, ¿cierto? Bueno, pero declaraciones recientes del Kremlin consideran que controlar Odessa sería clave para asegurar el dominio del Mar Negro y fortalecer su posición económica y militar en la región. No es que lo hayan dicho así tácitamente, lo han dejado entrever. Sin embargo, no hay evidencia, repito, de que hayan hecho afirmaciones públicas específicas sobre quedarse con Kiev y con Odessa como un objetivo definitivo, aunque esas ciudades, repito también, son mencionadas en análisis estratégicos y declaraciones de manera indirecta. Ahora bien, ¿sabes lo que pienso? Esto es una opinión muy personal. Sería muy ingenuo de parte de Rusia quedarse con varias ciudades ucranianas y no tomar Kiev y Odessa. Porque desde una perspectiva estratégica sería difícil imaginar que Rusia dejara de lado a Kiev y a Odessa si ya está adentro, si ya es el vencedor en este conflicto, y si ya puede consolidar su influencia en Ucrania. Porque de lo contrario, ¿qué va a hacer? Dejar vivo en el corazón de Ucrania ese germen de poder ilegítimo.
y esas ideas fundadas por el hombre del bigotito que pueden seguir reverdeciendo y amenazando con desestabilizar la región. ¿Qué van a hacer los rusos? No sabemos. Solo lo saben las altas estructuras del gobierno ruso. Así es, Margarita. De hecho hubo unas declaraciones recientes de Zelensky, ¿no? Con que pues 60.000 combatientes rusos están concentrados en dirección de Sumy, ¿no? Y pues obviamente esto es una cosa que alerta, ¿no? Y pues hay una posibilidad de una entrega forzosa para un plazo de 60 días, porque si no se iban a tomar otras medidas. Eso es lo que se está diciendo en este momento alrededor de unas declaraciones que también dio Putin, y lo dijo hacia la OTAN. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente, aunque hay estas negociaciones de paz, pues Zelensky las ha intentado sabotear todo el tiempo. Ellos han hecho definitivamente presentar cosas que no son ciertas, o poner siempre lo ha intentado poner a Putin como alguien totalmente descarriado y que no quiere saber nada de negociación y que los quieren acabar. Es lo mismo de siempre, la misma narrativa absurda, a pesar de que Vladimir Putin siempre ha dado como el espacio. Lo que no va a permitir, y lo que tú acabas de decir, es que se le entregue una participación que yo todavía no puedo entender, Margarita, cómo la OTAN va a permitir que un miembro que no tiene los recursos para estar allí, pueda formar parte del bloque. Esto no tiene ningún sentido. Lo de la Unión Europea, lo de la participación como un país de la Unión Europea, igual, porque pues, bueno, es menos complicado, pero que ya sea miembro de la OTAN, Ucrania no puede, no es posible. Es más, los analistas lo han dicho. El solo hecho de que la OTAN tenga que dar parte de su presupuesto en defensa, ¿no? Un 2% hasta esta época. Trump lo estaba subiendo al 5%, del gasto en defensa. Subiendo y exigiendo, porque le puso el pie a Europa con eso, a los aliados europeos. Y que de 35 países, solo 22 cumplen con esa cuota, de resto ninguno. Mira, tú diste un dato ahí, Beth, perdóname que te interrumpa, para que no se pase por alto. Sobre los 60.000 soldados que tú dices que había contado Zelensky que estaban cerca de Sumy. Bueno, yo calculo que, no, son ideas que se me ocurren, ¿no? Porque si se va a decretar, o sea que ya lo decretó el Kremlin, un alto el fuego del 7 al 11 de mayo, entonces, si ya esos soldados están tan cerca de Sumy, lo que vaya a pasar para tomar Sumy va a ocurrir entre ahora y el 7 de mayo, porque del 7 al 11 nadie puede mover un dedo, porque ya lo dijo Vladimir Putin, el que rompa el alto el fuego del lado ucraniano va a tener que atenerse a toda la fuerza del ejército ruso. Pero nadie puede mover un dedo. O sea, o sucede ahora lo de Sumy, o sucede después del 11 de mayo. ¿Entendés? Es lo que quería. Exactamente, Margarita. Esto que se viene, pues está dentro de un escenario bastante complejo. Eso no es así nomás de la noche a la mañana. Oh, sí, nos vamos a sentar a hablar, y si no, y todo va a salir bien, y nos vamos a dar abrazos y Nazdrovia, y vamos a beber vodka. No, eso no va a ser así, definitivamente. Y como tú bien lo dices, se necesita ser muy ingenuo para pensar que Odessa y Kiev no van a estar dentro del botín. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Más aún, la afirmación de expertos como Will Scheirbar pone de relieve que Rusia no solo está mirando hacia el sur, sino también hacia las fronteras de la OTAN
Si Odessa cae, será solo el principio. Como Schreiber predice, Moscú podría exigir que la OTAN regrese a las fronteras de 1997, tal como lo había sugerido el presidente Putin en el 2021. En su ultimátum, el líder ruso dejó claro que no toleraría más la expansión de la OTAN en sus fronteras. Pero Occidente no prestó suficiente atención a estas advertencias. Ahora, la situación ha dado un giro inesperado y Rusia se encuentra en una posición de fuerza. La postura de los analistas sobre la caída de Odessa es cada vez más contundente. De hecho, algunos, como Onufrienko, argumentan que la captura de Odessa no solo protegería a la flota del Mar Negro, sino que también aislaría a Ucrania del acceso al Mar Negro, asegurando la supremacía marítima rusa en la región. Este control no solo tiene un componente militar, sino también económico. El acceso al comercio en el Mar Negro podría representar una ventaja crucial para Rusia en su lucha contra las sanciones impuestas por Occidente. Y mientras el futuro de Ucrania parece cada vez más incierto, las palabras de Putin resuenan en el aire. Odessa es una ciudad rusa. Esta declaración no es solo una cuestión de orgullo nacional para Rusia, sino una muestra de la determinación del Kremlin para recuperar lo que considera suyo. Así es, Margarita. Es que desde hace tiempo es suyo. No eran territorios aislados, era una sola cultura. Ahora que estabas hablando, Margarita. Eran una república soviética. Exactamente. Y la mayoría de los ucranianos siente una empatía hacia los rusos, más allá del conflicto bélico que hay ahora, porque están unidos por raíces culturales. Lo que hay de diferencia en la lengua que es mínima, pero ellos se entienden a la perfección. Entonces, desde una perspectiva estratégica, yo te digo, dificilísimo es imaginar que Rusia vaya a dejar de lado a Kiev y a Odessa si ya está declarado como vencedor, cuando eso suceda, por supuesto, y ya tiene la oportunidad de consolidar esa influencia dentro de Ucrania, porque de lo contrario va a dejar vivo en el corazón de ese país ese germen de poder ilegítimo y esas ideas que yo te decía, que no podemos mencionar el nombre, pero simbolizamos con el hombre del bigotito, porque esas son las ideas que también Rusia ha tratado de exterminar de Ucrania porque le han hecho mucho daño. Y también resolvería el problema de la influencia de la OTAN y las pretensiones que tiene de debilitar o de, de atacar a Rusia desde Ucrania, que es yo creo que lo básico, lo más fuerte que se ha estado pretendiendo. Y tiene un enorme peso simbólico Odessa como poder político, económico, y Kiev como capital de Ucrania, que representa también el centro político y administrativo de ese país. Así que controlar la IBET sería decisivo para la soberanía ucraniana y un mensaje contundente en términos de dominación territorial. Por su parte, Odessa tiene una importancia clave como puerto principal del Mar Negro y lo que garantizaría a Rusia sería un control estratégico sobre rutas marítimas, el acceso a Moldavia y la región Transnistria. Además, capturar Odessa podría aislar ya definitivamente de manera económicamente a Ucrania y fortalecer las capacidades logísticas y militares de Rusia en la región. Así que ahí ya la OTAN no podría ni soñar que va a meterse. Mira, yo creo que si Rusia prioriza objetivos más limitados y deja estas ciudades fuera de su plan de ocupación o de ampliación o de extensión, como le quieran llamar, sería una señal de que su enfoque es moderado, limitado por consideraciones prácticas, cosas que nosotras no sabemos, como la resistencia internacional que puede haber ante eso, por los costos militares que eso pueda generar,
o la búsqueda de algún tipo de acuerdo político, a saber. Pero ¿cómo piensan los estrategas del Kremlin una vez tengan a Ucrania como mansa paloma? Ya veremos. Eso lo dirá el tiempo y lo dirá muy pronto, porque el tiempo está corriendo a favor de Rusia. Ya lo estamos viendo. Así es, Bueno, Margarita. llegamos al término de este comentario. Gracias a todos por la amable compañía. No dejen de agregar sus opiniones, que son siempre muy bien recibidas, y activar la campanita también para saber el que no quiera opinar, el que no quiera escribir, pero por lo menos nos da un indicio de que estuvieron ahí escuchándonos. Así es, Margarita. Muchas gracias por a nuestra audiencia por esa compañía permanente, por sus comentarios, por sus likes, como siempre, que hacen que nosotras llevemos a ustedes más y mejores comentarios que van en estos análisis más allá de la noticia. Los esperamos, como siempre, a que se sigan sumando a nuestro canal de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande, para que sigan haciendo crecer esta maravillosa comunidad liderada por nuestro director Juan José del Castillo, el J, que está haciendo unos análisis los fines de semana, informes especiales que están imperdibles. Nos vemos, los dejamos con la reflexión del día. La marca de un gran gobernante no es su habilidad para hacer la guerra, sino para conseguir la paz. Lo dijo Mónica Fierville. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.